Hola, almas del inframundo. Bienvenidos al segundo capítulo de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo os estuve contando cómo surgió todo del caos, de cómo Gea tuvo a su hijo Urano y este la dejó embarazada de los titanes, de los cíclopes y de los hecatónquiros. Urano, al tener miedo de esas criaturas, los encerró dentro de Gea, pero Gea quiso buscar venganza. Entonces cogió a su hijo menor Cronos, le entregó una hoz de adamantino y este le cortó las pelotas a su padre. Sí. Y de esa sangre que cayó a la tierra surgieron nuevas criaturas. Ahora, en este capítulo nuevo, os voy a contar el reinado de Cronos en el monte Otris. Así que prepararos, sentaros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Comencemos con el segundo capítulo. Tiempo después de haberle cortado las pelotas a su padre, Cronos se convirtió en soberano del mundo y puso a todo el mundo a trabajar. Claro, ¿cómo no? ¿Sabes? Se hace rey del mundo y ahora coge a todos, tanto a los cíclopes como a los hecatónquiros. Sé que en algunas versiones Cronos, en la guerra que tiene contra su padre, no saca a los hecatónquiros y a los cíclopes, pero me parece como más interesante contarlo de esta manera, por el hecho de que así los cíclopes y los hecatónquiros tienen aún más rabia hacia Cronos, pero bueno, no me quiero adelantar, ahora os cuento. Así que bueno, sacó a los cíclopes y a los hecatónquiros y los mandó a edificar su palacio en el monte Otris, así, con dos pelotas. Los coge a sus hermanos, que no los quiere absolutamente para nada, y dice: vosotros que sois buenos edificando y vosotros que sois súper brutos los hecatónquiros, empezad a montarme un palacio. Sí. Y el primer palacio no fue el monte Olimpo, sino fue el palacio de Cronos en el monte Otris, que el monte Otris está básicamente a unos cuantos kilómetros más allá, pues está el monte Otris, ¿vale? Si escucháis algo raro, son los jardineros de Perséfone, ¿vale? Y es que parece ser que aquí nunca descansan. Extendieron los campos, abatieron los valles, mordieron la costa con bahías y estuarios, amontonaron montañas para formar serranías y movieron tierra, mar y nieve. Sí, aunque la nieve no sé cómo la movieron, pero bueno, da igual, queda bien. Mnemósine comprendió la potencia creadora de la palabra y ayudó a Cronos a adquirir la capacidad de hablar con autoridad y de entender mejor. Esa noche, tras haber cumplido todo el mundo con su cometido, hubo una gran fiesta, pero el Señor de los Eternos se retiró de la fiesta porque se sentía un poco intranquilo. ¿Por qué? Estaba rodeado de sus hermanos y hermanas más sabios que él y otros tanto o más fuertes que él. A veces tenía que lidiar con las broncas entre cíclopes y los hecatónquiros, intentando no perder autoridad porque cualquier debilidad u error podía desatar la espiral que acabará trayéndole la ruina. Sí, y aquí viene por qué estaba tan intranquilo Cronos. Se sentía muy incómodo en su trono celestial y no hacía otra cosa que dar vueltas a la profecía de su padre. Cronos solo podía sentirse seguro si la posesión de la fuerza era únicamente suya. Por la pura necesidad de aplastar toda amenaza, se daba cuenta de que tenía que cometer una última crueldad, una crueldad breve e intensa. Sus víctimas serían sus hermanos más bestiales, que eran los más peligrosos y a quienes más aborrecía. Sí, sus demás hermanos, como los titanes, cogerían ejemplo y luego él no insistiría más. Cronos, aunque siempre procuraba mantener a los hecatónquiros y a los cíclopes separados para que no se pelearan, les pidió que trabajaran juntos en un extremo del mundo, donde les encargó a que construyeran para él un palacio subterráneo. Donde jornadas extenuantes, sus hermanos excavaron largos túneles que se cruzaban una y otra vez, surcados por corrientes e iluminados por metales preciosos. Siguiendo sus instrucciones, descendieron más y más hasta formar una maraña de pasadizos tan intrincada y profunda que no supieron salir de ella. Cronos los había enviado tan adentro que, sin saberlo, estaban ya muy cerca de la boca del Tártaro. Y cuando Gea oyó las quejas de sus hijos perdidos en el laberinto de roca, transportó sus lamentos por la tierra como una vibración hasta estremecer al soberano celeste. Así es cuando Cronos supo que su ardid había funcionado. Sí. El señor de los titanes descendió entonces del monte Otris y corrió hacia la entrada del laberinto. Pero cuando llegó allí, en lugar de adentrarse en las profundidades para rescatar a sus hermanos, dio un primer paso largo y luego otro para coger impulso. Y el tercero golpeó con tanta brutalidad la cueva que se derrumbó entera. Sí,
Todas las rocas cayeron y se precipitaron encima de los cíclopes y de los hecatónquiros, dejándolos encerrados en el interior de Gea. A partir de aquel momento bajó la égida de Crono. El universo olvidó la violencia porque cada ser viviente, cada fuerza de la naturaleza, cada elemento de la creación fue leal al soberano celeste. No se exigía a nadie nada más que cumplir cada uno con su cometido, sí. Y quien deseaba comer podía coger las cerezas del cornejo, las fresas de las montañas, las moras que se apiñaban en los zarzales. Durante esa primavera eterna, cada titán y cada titánide buscaron su complemento. Algunos se desposaron con sus hermanos, sí. Ese es el momento de unirse. Y la fuerza de la unión, que es Eros, pues empezó a unir a todos los titanes, entre primos, hermanos y tal. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué os he dicho en el anterior capítulo? Que escuchamos, pero no juzgamos, ¿vale? Así que bueno, Océano se unió a Tetis. Hiperión... ¡Echa! Menudas moscas hay aquí en el inframundo. Océano se unió a Tetis, Hiperión a Tea y Ceo a Febe. Mientras que otros buscaron parejas más allá, medró la raza de los inmortales y de su descendencia pobló el mundo. Sí, la segunda generación de titanes, las primeras ninfas al cargo de las muchas formas en que se expresaba la naturaleza. Y cómo no, para no sentirse solo, también Cronos buscó esposa. ¿Qué os creíais? ¿Que se iba a quedar solo el soberano? Porque tú no puedes ser rey si no tienes a una reina. Así que, en una contraparte con la que compartir tanto sus trabajos como sus triunfos, su amada fue su hermana Rea. Sí, cómo no, si aquí se repite todo. ¿Qué mejor esposa que tu hermana? Sí, señor. Quien dominaba los vientos de la tierra y del mar, a través de los cuales esparcía polen y semillas. Con su escolta de leones, la titánide se aseguraba de que la vida se abriera camino. Suyo era el poder que renovaba las cosechas sin que nadie tocase la tierra, el poder que preñaba las hembras de los animales sin necesidad de que un macho la fecundara. Rea daba la vida, y la vida era Rea. Cronos veía que el mundo estaba satisfecho, que cada cual daba lo que se le pedía en conformidad con el nuevo orden, pero realmente se estaba engañando. Aunque Gea permanecía en silencio, no había olvidado ni olvidaría jamás la amarga traición de su hijo. Sí, obviamente lo utilizó para derrocar a su padre Urano. Tampoco le sentó muy bien que su propio hijo encerrara a sus hermanos, los cíclopes y los hecatónquiros, dentro de Gea. Otra vez. Al fin y al cabo, el hijo se acabó convirtiendo en el padre. Para ella, era un gobernante innoble. Y así pensaban también algunos de las uránides, aunque no hablaran de ello. Como el hijo se había convertido en lo mismo que el padre, justo era que sufriera su mismo destino. Pero bueno, un eco siempre se escuchaba a lo lejos, la profecía de Urano, el cual Cronos sería derrocado por su propio hijo. Bueno, el soberano celeste ignoró a conciencia la indignación y la ira que removía las profundidades de la tierra. Sentía que había cumplido con su deber. ¿Cómo no? El universo que había diseñado funcionaba a la perfección y bien podía retirarse ya a disfrutar de la tranquilidad en sus cimas peladas. Y así lo hizo. De modo que comenzó a languidecer, en un descanso que se volvió eterno mientras que el mundo se ahogaba. Sí, su esposa Rea lo visitó a menudo, con el proyecto secreto de encender en él su ímpetu del pasado. Quería que volviese ese Cronos del cual se había enamorado, pero él no estaba por la labor. Entonces, Rea le dijo: «Durante toda una edad del universo hemos permanecido inmóviles», le decía, «y aunque la tierra hierve de criaturas nobles, fuertes y hermosas, ninguna conoce más playa que la suya. Ya no se crea nada, ya nada se destruye y sin embargo aún queda mucho por hacer, pues cada día es igual que el siguiente». Obviamente, en esa época todos los días iban a ser iguales. Hubiesen construido el monte Otris, todo el palacio, haber creado todas las partes del mundo. Al fin y al cabo, tampoco había mucho más que hacer. Así que Cronos realmente la escuchaba, sí, pero tampoco le hacía caso a sus palabras. Pero lo que sucedió fue que Rea fue espaciando cada vez más sus visitas hasta que finalmente dejó de ir a ver a su marido, básicamente. Cronos no se preocupó, sí. Por ello ni abandonó sus paseos perezosos por los bosques ni los fastos que celebraba con sus hermanos hasta el aturdimiento a causa de la ambrosía. Sí, cogía, se emborrachaba y hacía lo que le diese la gana, porque tampoco había mucho más que hacer, ya era el soberano del mundo. Así que, ¿qué más podría hacer? Pero lo que pasó fue una cosa increíble, claro.
Todos los titanes, aparte de emborracharse, de beber ambrosía y de no hacer absolutamente nada, también se acostaban entre ellos. Entonces Rea un día se presentó ante el trono celestial cubierta con una larga túnica blanca que disimulaba su vientre y le dijo a Cronos: «Estoy embarazada». ¡Bum! Ahí lo llevas, Cronos. Pero no os creáis que Cronos se levantó de su trono para abrazar a Rea y tal. No, no, no. Simplemente se levantó, la miró, con los ojos más fríos con los que podría mirarla, y la dijo: «Vale, pero vas a parir aquí». ¿Cómo? O sea, entiendo que no seas el titán del amor y esas cosas, pero no sé, es tu mujer. Algo de cariño, digo yo. Pero básicamente Rea le dijo que quería tener a su lado a su madre, obviamente, a Gea. Y Cronos le dijo: «Mira, construiré un palacio nuevo para ti donde podrás recibir a quien quieras». Rea se lo rogó, pero Cronos ni siquiera le contestó. Así que Rea tuvo que obedecer a Cronos. Sí, Rea se apresuró para dejar atrás la morada celeste. A su espalda oyó explotar la furia de su marido. Cronos arrasó los árboles bajo los que había yacido y quemó con su aliento los campos de cebada donde se revolcaban. Sacudió las montañas hasta partirlas y demolió las estancias divinas abiertas en la roca. Después de toda esa destrucción, se sintió exhausto y se derrumbó en su trono. Algún día su hijo lo destronaría, había dicho la Madre Tierra, y ahora ella misma ayudaría a su esposa a traer a la vida el instrumento de su venganza, tal como había puesto en su mano la hoz infame. Sí. Cronos, recostado en su trono, de piedra, sintiéndose cada vez más viejo, cansado y aburrido, con más ganas que nunca de dormir por el resto de la eternidad, entornó los ojos y afinó el oído para escuchar el mundo entero. Así se quedó, pareciendo que dormía mientras oía los sonidos del universo. El fluir de las corrientes del agua, el centellear de las estrellas, el crepitar de los fuegos subterráneos, el respirar de todos los seres vivos. Sí, la verdad es que sí, Cronos tenía un oído muy agudo, pero que muy agudo. Esto viene a coalición de cosas que os voy a contar ahora más adelante. La creación era inmensa y resultaba imposible vigilarla entera. Debería procurarse buenos espías y repartirlos por todos sus rincones. Al fin, llegaba aquel que estaba destinado a derribarlo, y con él venía uno de esos momentos sublimes en los que una sola acción podía decidir el curso del universo. Ese tipo de ocasión que Cronos tenía el gran talento de anticipar. Rea, la reina de los titanes, habitaba en una mansión hecha de madera y follaje, que se encontraba en lo más denso de un fresco robledal. Gea había dispuesto para ella un lecho de musgo, alrededor del cual todas sus hermanas la asistían con cariño. Sí, Cronos no iba a visitarla, pero sus demás hermanas sí, obviamente, estaban contentas de que su hermana fuese a tener un nuevo hijo. Bueno, su primer hijo. Así que allí se echó la titánide cuando vio que había llegado el momento, con los dos leones tendidos a sus pies, observando atentamente su señora. Tea le aportó calor, y Tetis le dio de beber. Esforzándose, sujeta por sus hermanas Febe y Temis, Rea trajo a la vida un bebé divino, que la antiquísima Gea tomó en sus brazos y meció hasta arrancarle el primer llanto. Mnemósine susurró al oído de su hermana que había tenido una niña hermosa y fuerte. Y entonces ahí es cuando Rea cometió su primer error. «Mandad a que venga su padre», pidió ella agotada y tierna, «que conozca a su primera hija». Y lo que no sabía es que se le iba a comer. Salió de entre los árboles, apartando los troncos como si cruzara un cañizal. Cuando se abalanzó hacia el recién nacido, los leones saltaron hacia él. Aprovechando su propio impulso, Cronos los cogió de la melena con cada mano y los lanzó hacia un lado con tanta fuerza que partieron uno tras otro todos los troncos con los que chocaron. Sus hermanas salieron a su encuentro, pero ninguna pudo pararlo. Gea abrió una grieta en el suelo para llevarse a la niña dentro, pero antes de que pudiera colarse en ella, el titán la atrapó por el cabello, la levantó en medio de terribles gritos y le arrebató el bebé. Rea, desgarrada, intentó incorporarse en su lecho y alzando los brazos hacia su hija, imploró clemencia. Sin embargo, Cronos, que por siempre sería maldito, abrió unas enormes fauces, se echó en ellas al recién nacido y lo engulló ante sus ojos. ¡Guau! ¿No se podía hacer otra cosa? Pregunto, no sé. ¿No te podías haber informado un poco más de cómo sería un poco la profecía? Si era hijo, si era hija, quién te destronaría. Aunque os vais a dar cuenta que a medida que os vaya contando las historias, cuanto más intentes evitar tu profecía, antes se va a cumplir. Se llama profecía autocumplida, básicamente. Y después de este trágico acontecimiento, Rea, con el tiempo,
Pasados los días, se fue a dar un paseo, supongo, para olvidar ese trágico momento. Entonces, Rea estaba en el bosque, y las hojas de los robles murmuraban en sus copas, agitando los verdes opuestos de sus dos caras. Hacía tiempo que vivía sin orden ni concierto, y un cuervo se posó en una rama y la observó con sus ojos. Pero aquí los cuervos no son como los conocéis, sino son blancos, y ya os contaré en qué momento se convirtieron en negros. El soberano celestial se abrió paso entre el follaje y se acercó a su esposa, y como ella no se atrevía a mirarlo, le alzó el rostro para verla mejor tomándola con cuidado de la barbilla. Y la tristeza de sus ojos era insondable, y aunque a él no le era indiferente, no por ello estaba dispuesto a cambiar su proceder. Le acercó los labios y pareció que se besaran. Sin embargo, Rea estaba muy, pero que muy lejos en un lugar del que no podía volver. Seguía pensando en su hija. A veces, en las ocasiones que él se quedaba dormido a su lado, ella apoyaba la cabeza sobre su abdomen y les cantaba dulces melodías para que estuvieran tranquilos. Así que una vez más, Cronos poseyó a Rea. Tuvieron más hijos. Y Cronos, sin ninguna compasión, se los siguió comiendo. Así que Rea lo único que podía hacer era que cuando Cronos dormía se apoyaba en su tripa y le cantaba dulces nanas, para que estuviesen un poco más tranquilos. La verdad que estaréis pensando, si se os ha tragado con todo el jugo gástricos y tal, ¿cómo podrían sobrevivir? Porque son inmortales. La verdad que las tuvieron que pasar canutas dentro. Pero bueno, a su primera hija la había llamado Hestia, el calor del hogar, porque la había alumbrado llena de esperanza en la familia que iniciaba. A buen seguro se decía ahora, estaba velando por sus hermanos. Como era la mayor, Rea le pedía que siguiera cantándoles cuando su madre no estaba. Luego vino Deméter, la diosa nutricia, denominada así porque Cronos la dejó un instante en sus brazos, pretendiéndose conmovido, y la mirada cándida de aquel bebé le dio un calor que la acompañaría para siempre. Sin embargo, cuando luego se le arrebató, su sufrimiento fue mucho peor. La siguiente hermana nació con buen peso, bramó enseguida y pataleó con fuerza. Por su genio, su madre le dio el nombre de Hera, la señora, sí, la reina de los dioses. A juzgar por sus protestas, debía de provocar grandes dolores de barriga a Cronos, sí, y Rea la estimaba por ello. Después nacieron los niños, el primero un retoño silencioso, taciturno, por lo que la fértil Rea lo llamó Hades, el invisible. Miraba con ojos profundos que a su madre se le antojaban sabios. Ella misma fue a entregarlo para no encariñarse con él. O sea, ya Rea directamente estaba redimida con Cronos. Básicamente tenía a los niños y se los entregaba a su marido, porque sabía que tarde o temprano se los iba a comer. Cada vez le resultaba más atroz el desgarro que sentía en sus entrañas. En el momento en que supo que estaba encinta por quinta vez, pensó en dar a luz sumergida en un lago para silenciar el llanto del bebé y tal vez salvarlo. Su segundo hijo surgió debajo del agua, donde en lugar de asustarse se sintió feliz de inmediato y se puso a nadar con la agilidad de un pez. Su madre le puso el nombre de Poseidón, el señor de las aguas, pero Cronos lo pescó por los pies y lo devoró entero. Sus cuervos habían espiado a su esposa desde que empezara a gestar. Y a pesar de sentirse enferma de desesperación, la Titánide se había preñado todos los años y a medida que avanzaba su embarazo vivía por anticipado la tragedia que le aguardaba al final. Qué mal lo tuvo que pasar Rea durante todos estos años, la verdad, sufriendo todos los días, llorando todos los días por la pérdida de sus hijos, y encima sin poder verlos. Pero bueno, al sexto año, Rea volvió a concebir, y al darse cuenta de que era otro varón, ya el tercero, que se engendraba en su seno, se quedó encogida en lo más profundo de su caverna, incapaz de todo movimiento, casi sin atreverse a respirar. La idea de sacrificar la nueva vida una vez más se le hacía intolerable. Pero ahora, un nuevo sentimiento se le impuso antes que el dolor y el miedo. Sí, se sentía furiosa. ¿Por qué debía obedecer a su cruel marido, realmente? ¿Qué más podía perder? ¿Qué podía ser peor? Decidme, porque matarla no la podría matar, porque es inmortal, realmente. ¿Qué les iba? ¿Qué la iba? ¿A encerrar con los cíclopes y los hecatónquiros? Prefería extinguirse a volver a inmolar el fruto de su vientre en el altar de un soberano indigno. No, esta vez combatiría contra él. No faltaría quien estuviera de su parte. Rea, la madre sin hijos, hundió la cara en la tierra y habló en un susurro. Madre, escucha a tu hija que sufre terriblemente por culpa del poderoso Cronos de mente retorcida. Si su destino es sucumbir a manos de su propio hijo, debes ayudarme a urdir un plan para ocultarle este embarazo y tener en secreto el parto,
porque a este niño voy a darle el nombre de Zeus, la luz, en anuncio del lugar que pretendo que ocupe en el universo. Gea, que había escuchado con atención estas palabras, se abrió debajo de su atribulada hija para abrazarla tiernamente. Luego la condujo a través de sus entrañas hasta el palacio subterráneo donde tiempo atrás había cobijado a Urano después de reconciliarse con él, cuando aún se hallaba convaleciente de su herida. Era un lugar que pocos conocían, tan profundo que nadie podía ver ni escuchar lo que sucedía allí. La tierra habló entonces, dando a su voz la forma del viento que suspira al colarse entre las grietas de la roca. Hija, en este refugio estarás a salvo, pero cuando vuelvas a salir al mundo, Cronos te estará esperando para saber por qué te fuiste. La fértil Rea no dudaba de que aquellas palabras fueran ciertas, pero no estaba dispuesta a abandonar realmente. Su coraje había resucitado y jamás se detendría. Contigo a mi lado, madre, lograremos engañarlo. En ese momento, los cuervos de Cronos recorrieron la faz de la tierra, sin hallar el menor rastro de la reina. No fue difícil que el soberano sospechara el motivo de su desaparición. Cada mes que pasaba se sentía más nervioso, hasta que un día la angustia acabó por quebrarle el ánimo y partió a recorrer todo el mundo, revolviendo valles y montañas, llanos, playas e incluso el fondo de los mares. Y como no daba con noticia de su esposa, su ira no hacía más que aumentar. Se volvía aún más violento y dejaba a su paso devastación y horror. Entonces, escalando hasta la cima del monte Otris, Cronos bramó reclamando la presencia de su madre. A sus pies el granizo que cubría el suelo se arremolinó hasta dar forma a Gea. Insolente, su hijo le exigió saber dónde estaba la desaparecida. Tu esposa ha vuelto a concebir porque es su naturaleza, contestó ella. No tienes de qué preocuparte. Cuando nazca tu hijo, lo traeré ante ti, como no puede ser de otro modo. Sin embargo, debes saber que sufre lo indecible. Sin embargo, debes saber que sufre muchísimo, porque el trato que le das es monstruoso. Permite que conozca su retoño y que pueda despedirse bien de él, para ponerlo en tus manos sin quebranto. Nada más desea y nada más pide. El universo entero murmuraba que se había convertido en su padre. Bien lo sabía él, sí, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Básicamente tenía que destruir esa profecía, tenía que comerse a su último hijo, y al comerse a su último hijo ya no tendría ningún problema. Pero mi pregunta es, ¿por qué en vez de seguir teniendo hijos dejaste de tener hijos, por lo menos con Rea? O con otro. Bueno, yo creo que si hubiese tenido hijos con otra mujer seguramente hubiese pasado lo mismo seguramente, pero bueno. Ay, el viejo Urano era el único responsable, así que Cronos accedió. La reina de los titanes dio a luz a Zeus, su tercer hijo varón, en plena noche en la tranquilidad del monte Liceo, donde ninguna criatura proyecta su sombra. Después de bañarse con él en un estanque de aguas turquesa a los pies de un salto de agua, lo envolvió en un manto delicado para secarlo. Los espías de Cronos le llevaron la noticia a su señor, con sus graznidos guturales y sus crujidos de pico. Por la mañana, el señor celeste se sintió reconfortado al saber que su esposa remontaba las faldas del Otris trayendo al recién nacido. La titánide llegó muy serena a los pies del trono, donde dejó a su hijo con cuidado. Alzando un rostro impasible, hizo prometerle que sería rápido en su acción. Había dormido al bebé, explicó, y le había cubierto la cara para que no se asustase si abría los ojos ante las fauces de su padre. Dicho esto, dio la vuelta y se alejó por donde había venido. No soportaría quedarse. Una vez solo, el rey descendió del trono. Cogió al bebé celosamente envuelto. Le pareció que se inflamaba una llama de ternura en su interior. Una vez solo, el rey, Cronos, descendió de su trono para coger al pequeño bebé. Y le pareció que se inflamaba una llama de ternura en su interior. Tal vez, se dijo, despedirse también de sus descendientes le serviría para mitigar su padecimiento. Se dispuso a abrir el manto para echar una mirada al rostro de su hijo, pero entonces pensó lo contrario. ¿Y si al verlo su espíritu se debilita y ya no era capaz de cumplir con lo que estaba obligado? Cronos en ese momento tuvo un segundo de redención, porque claro, pensó, ¿y si al verlo realmente le quiero y no me lo trago, pero aún así podría derrocarme como yo derroqué a mi padre Urano? Por un segundo tuvo sentimientos y emociones, o miedo. Así que mejor era no pararse a pensarlo. Abrió su enorme boca y se tragó al recién nacido de una sola vez, notando que caía en su panza como si fuera una piedra. Se sentía pesado, había perdido toda su postura.
Ya no era aquel dios gallardo que se revolviera contra su grandioso padre para alzarse en el trono del universo. Aquella mañana decidió que no molestaría más a su esposa y así lo hizo saber. De todos modos, ya era tarde, el destino se había puesto en movimiento. Los ojos vivaces del bebé Zeus se abrieron al oír el arrullo de unas afectuosas voces blancas. Una hermosa doncella con los cabellos del color de la miel le daba calor con su cuerpo desnudo, mientras que otra danzaba a su alrededor, dando vueltas sobre sí misma. El recién nacido arrugó el gesto, a punto de ponerse a llorar. Al darse cuenta, Melisa, la ninfa que lo sujetaba, lo dejó en el suelo de la cueva, sobre una piel de lobo, y Amaltea, su compañera, acabó la última estrofa dando una vuelta final. Y al girarse hacia el bebé, su carne se cubrió de vello blanco y nacieron en su frente 2 leves cuernos arqueados. Se echó hacia adelante y cuando sus manos se apoyaron en el suelo, lo hicieron en forma de pezuñas, y unas ubres grandes y muy llenas colgaron de su bajo vientre. La ninfa se convirtió en una cabra. Sí, hay en algunas versiones que es una cabra solamente, en otras versiones es una ninfa que se transforma en cabra, pero bueno, al fin y al cabo fue una cabra quien amamantó a Zeus. Todo esto ocurrió cuando Rea se fue a la isla de Creta y tuvo a su hijo Zeus allí. Lo escondió junto a las 2 ninfas para que nadie pudiese encontrarlo, sobre todo Cronos. Como pronto crecería su vigor y se desarrollarían sus miembros, Melisa fue a buscar más alimento. De camino a la entrada de la cueva, su figura fue deshaciéndose a cada paso hasta disgregarse en un enjambre de abejas que se alejó volando hacia los bosques en busca del dulce néctar de las flores. Durante la noche anterior, después del alumbramiento en el monte Liceo, la anciana Tierra y su hija Rea habían aprovechado las horas más oscuras para burlar a los cuervos. Sí. Y cuando la titánide salió de las aguas del río, envolvió el cuerpo de su hijo para secarlo. Lo dejó un momento sobre un lecho de hojas y en ese instante Gea lo acogió en su interior, sustituyéndolo por una piedra envuelta en un manto igual. Luego, por la mañana, Cronos se tragó la piedra pensando que se comía a su hijo. Básicamente, que se encontraba ya oculto en una gruta perdida en las densas arboledas de un monte al que llamaban Ida, situado en una gran isla que se extendía en medio del mar, la isla de Creta. Allí criaron al niño Zeus las dulces Amaltea y Melisa, con tanto amor y tanto celo que el dios se ensanchó y llenó con una rapidez formidable, para que viera el mundo que lo estaba esperando. Así que, después de este acontecimiento, Rea realmente tuvo a su hijo en el monte Ida, en la isla de Creta. Y Cronos se tragó una piedra en su lugar. Pero eso os lo contaré en el siguiente capítulo de Historias del Elíseo, en el cual os contaré la rebelión de Zeus y cómo conquistó el Olimpo. Así que bueno, lo único que tenéis que hacer ahora es suscribiros al canal de YouTube y seguidme en redes sociales. Allí subiré mucho más contenido también, y diferente. Aquí subiré seguramente los podcasts más largos y algunas entrevistas con algunos héroes y algunos dioses favoritos que tengáis. Dejadme en la caja de comentarios cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda y nos vemos pronto en el siguiente capítulo de Historias del Elíseo. Hasta pronto.